Suma Teológica, primera parte, cuestión 2 sobre la existencia de Dios. Así, pues, como quiera que el objetivo principal de esta doctrina sagrada es llevar al conocimiento de Dios, y no solo como ser, sino también como principio y fin de las cosas, especialmente de las criaturas racionales según ha quedado demostrado, cuestión 1 artículo 7, en nuestro intento de exponer dicha doctrina trataremos lo siguiente, primero, de Dios, segundo, de la marcha del hombre hacia Dios, tercero, de Cristo, el cual, como hombre, es el camino en nuestra marcha hacia Dios. La reflexión sobre Dios abarcará 3 partes. En la primera trataremos lo que es propio de la esencia divina, en la segunda, lo que pertenece a la distinción de personas, en la tercera, lo que se refiere a las criaturas en cuanto que proceden de él. Con respecto a la esencia divina, sin duda habrá que tratar lo siguiente, primero, la existencia de Dios, segundo, cómo es, o mejor, cómo no es, tercero, de su obrar, o sea, su ciencia, su voluntad, su poder. Lo primero plantea y exige respuesta a 3 problemas. 1. ¿Eso no es evidente Dios por sí mismo? 2. ¿Eso no es demostrable? 3. ¿Existe o no existe Dios? Artículo 1. Dios, ¿eso no es evidente por sí mismo? Objeciones por las que parece que Dios es evidente por sí mismo. Objeción 1. Se dice que son evidentes por sí mismas aquellas cosas cuyo conocimiento nos es connatural, por ejemplo, los primeros principios. Pero, como dice el Damasceno al inicio de su libro, el conocimiento de que Dios existe está impreso en todos por naturaleza. Por lo tanto, Dios es evidente por sí mismo. Objeción 2. Se dice que son evidentes por sí mismas aquellas cosas que, al decir su nombre, inmediatamente son identificadas. Esto, el filósofo Henri Poster lo atribuye a los primeros principios de demostración. Por ejemplo, una vez sabido lo que es todo y lo que es parte, inmediatamente se sabe que el todo es mayor que su parte. Por eso, una vez comprendido lo que significa este nombre, Dios, inmediatamente se concluye que Dios existe. Si con este nombre se da a entender lo más inmenso que se puede comprender, más inmenso es lo que se da en la realidad y en el entendimiento que lo que se da solo en el entendimiento. Como quiera que comprendido lo que significa este nombre, Dios, inmediatamente está en el entendimiento, habrá que concluir que también está en la realidad. Por lo tanto, Dios es evidente por sí mismo. Objeción 3. Que existe la verdad es evidente por sí mismo, puesto que quien niega que la verdad existe está diciendo que la verdad existe, pues si la verdad no existe, es verdadero que la verdad no existe. Pero para que algo sea verdadero, es necesario que exista la verdad. Dios es la misma verdad. Juan 14,6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, que Dios existe es evidente por sí mismo. Contra esto, nadie puede pensar lo contrario de lo que es evidente por sí mismo, tal como consta en el filósofo, Ibn Tafis. Y Poster. Cuando trata los primeros principios de la demostración. Sin embargo, pensar lo contrario de que Dios existe, sí puede hacerse, según aquello del Salmo 52,1, dice el necio en su interior, Dios no existe. Por lo tanto, que Dios existe no es evidente por sí mismo. Respondo, la evidencia de algo puede ser de 2 modos, 1, en sí misma y no para nosotros, otro, en sí misma y para nosotros. Así, una proposición es evidente por sí misma cuando el predicado está incluido en el concepto del sujeto, como el hombre es animal, ya que el predicado animal está incluido en el concepto de hombre. De este modo, si todos conocieran en qué consiste el predicado y en qué el sujeto, la proposición sería evidente para todos. Esto es lo que sucede con los primeros principios de la demostración, pues sus términos como ser, no ser, todo parte, y otros parecidos, son tan comunes que nadie los ignora. Por el contrario, si algunos no conocen en qué consiste el predicado y en qué el sujeto, la proposición será evidente en sí misma, pero no lo será para los que desconocen en qué consiste el predicado y en qué el sujeto de la proposición. Así ocurre, como dice Boecio, que hay conceptos del espíritu comunes para todos y evidentes por sí mismos que solo comprenden los sabios, por ejemplo, lo incorpóreo no ocupa lugar. Por consiguiente, digo,
La proposición Dios existe, considerada en sí misma, es evidente por sí misma, ya que en ella sujeto y predicado son lo mismo, pues Dios es su mismo ser, como veremos, cuestión 3 artículo 4. Pero, puesto que no sabemos en qué consiste Dios, para nosotros no es evidente, sino que necesitamos demostrarlo a través de aquello que es más evidente para nosotros y menos por su naturaleza, esto es, por los efectos. A las objeciones. A la objeción 1. Conocer de un modo general y no sin confusión que Dios existe, está impreso en nuestra naturaleza en el sentido de que Dios es la felicidad del hombre, puesto que el hombre por naturaleza quiere ser feliz, por naturaleza conoce lo que por naturaleza desea. Pero a esto no se le puede llamar exactamente conocer que Dios existe, como, por ejemplo, saber que alguien viene no es saber que Pedro viene aunque sea Pedro el que viene. De hecho, muchos piensan que el bien perfecto del hombre, que es la bienaventuranza, consiste en la riqueza, otros, lo colocan en el placer, otros, en cualquier otra cosa. A la objeción 2. Es probable que quien oiga la palabra Dios no entienda que con ella se expresa lo más inmenso que se pueda pensar, pues de hecho algunos creyeron que Dios era cuerpo. No obstante, aun suponiendo que alguien entienda el significado de lo que con la palabra Dios se dice, sin embargo no se sigue que entienda que lo que significa este nombre se dé en la realidad, sino tan solo en la comprensión del entendimiento. Tampoco se puede deducir que exista en la realidad, a no ser que se presuponga que en la realidad hay algo tal que no puede pensarse algo mayor que ello, y esto no es aceptado por los que sostienen que Dios no existe. A la objeción 3. La verdad en general existe, es evidente por sí mismo, pero que exista la verdad absoluta, esto no es evidente para nosotros. Fin del artículo 1.